Saludos y bendiciones, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín y los escuchas de la emisora Manantial 95.9 FM, a la Iglesia Manantial de Vida y a sus pastores. Un saludo cordial a nuestro operador Yadimir. Bendiciones, Yadimir, y que el Señor siga guiándote y guardándote para esta obra. Gracias a Dios, hoy nuevamente estamos para conversar de un tema de actualidad, de esos temas que no pasan en el tiempo y que tienen un basamento bíblico por el cual nosotros podemos entender cuál es el propósito de Dios. Y hoy queremos hablar de un tema titulado Luz en medio de las tinieblas. O sea, cómo somos la luz, por qué la luz y qué son las tinieblas. Pues primero aclararemos que físicamente la luz existe y se estudia la luz, la refracción, la intensidad, la velocidad de la luz. Todo lo relacionado a la luz como tal es estudiado físicamente y científicamente, tiene un valor. Sin embargo, la oscuridad como que no es un tema de discusión en la ciencia porque como que no existe físicamente. O sea, sabemos que hay oscuridad, pero hay oscuridad precisamente cuando hay ausencia de luz. Pero en presencia de luz, esto no existe. Y al no existir, no hay principios como estudiarla. No se estudia la intensidad de la oscuridad, ni su velocidad, nada que tenga que ver con ella. Sencillamente podemos definir que la oscuridad es la ausencia de la luz. Y el Señor nos manda a hacer luz en las tinieblas, hacer luz para que desaparezca esa corriente negativa que de alguna manera está presente, pero que no tiene un principio de existencia. El mismo Jesús hablaba y decía otra vez, Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida, tendrá la luz de la vida, porque Jesús también es la vida. Jesús es el verbo, Jesús es el pan de vida, Jesús es luz en medio de las tinieblas, y nos invita a que nosotros, al estar con Él y ser hijos de Dios, también seamos hijos de luz. Y ser hijos de luz significa caminar en las huellas de Jesús, ir tras los pasos de Jesús y comportarnos como hijos de Dios, porque Dios es luz. Dice: yo soy tu luz y tu salvación. Y al tener de esta luz no hay tiniebla en nosotros, porque al llegar la luz, esta tiniebla o esta oscuridad, como decíamos, desaparece. Es oscuridad en un hombre cuando en él no hay presencia de luz. O en una habitación hay oscuridad cuando no hay presencia de luz. Al llegar la luz, desaparece la oscuridad. Al llegar Jesús a nuestras vidas, la oscuridad que produce el pecado, que produce la ignorancia hacia Dios, que produce todo aquello que es negativo, esto cuando llega la luz desaparece sencillamente. Porque es probable que en algún tiempo vivimos o éramos tiniebla, estamos en tiniebla, pero al llegar a Jesucristo, la luz brilla en nosotros, y el Señor nos manda también a que seamos luz del mundo, que seamos luz para alumbrar a los que andan en tinieblas, a los que no tienen la esperanza y la confianza en Dios. También Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 5, del verso 8 al 12. Pablo decía: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. No es que somos luz por capricho propio, sois luz en el Señor. Y nos dice entonces Pablo: andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es hasta vergonzoso decir lo que ocurre en oscuridad y lo que practican los que están en oscuridad. Hoy día vemos cómo el tiempo ha ido caminando y siempre buscamos lo más prohibido, lo más dañino.
Y este mes de octubre se presenta como uno de esos meses donde vemos en la televisión, vemos en el cine, vemos a través de las redes, todo está cargado. Canales como Netflix, canales como los mismos canales infantiles de Network, de Disney, todo esto camina en este mes hacia lo satánico y hacia la oscuridad. Y todo lo que promueven y venden es oscuridad y satanismo. Y el Señor nos manda a estar alertas y a orientar a nuestros hijos para que no vivan en oscuridad, para que no vivan en tinieblas, sino para que les saquemos de ese proceso de oscuridad. En años anteriores, cuando la escuela funcionaba, llegó un momento que en Venezuela, hasta de hace 10 años atrás, antes no se veía esto, pero luego se fue encaminando en las escuelas una cultura de otros países que viene desde los Estados Unidos, pero que no es originaria de allí, sino que viene desde Irlanda. Y vamos a conversar un poco de esto, cómo eso llegó a las escuelas, y todos querían y quieren celebrar Halloween, sin saber cuál es el origen, de dónde viene, por qué se practica. Sin tener conciencia de esto, se ha puesto una moda y una práctica de manera ingenua para algunos, para otros de manera ignorante, para otros de manera intencional y bien planificada y programada, para que muchos niños y adultos, muchos jóvenes, muchos ancianos practiquen esto aún sin saber qué están haciendo. Nosotros queremos decirle lo que dice la palabra, que no debemos andar como en otro tiempo, en tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros somos ahora de la luz y de la luz en el Señor Jesucristo. Y como la luz en el Señor Jesucristo debemos andar como hijos de luz y dar frutos dignos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y lo refleja Pablo acá y dice que es bondad, justicia y verdad. Andar en bondad, en justicia y en bondad es andar en luz, y de esta manera comprobamos lo agradable al Señor y no participamos de esas obras tan infructuosas que no llevan nada. Cuando hablamos de Halloween queremos recordar un poco o ilustrar un poco de dónde viene esto, y es que hay una tendencia a celebrar cosas desconocidas y de manera oculta la escuela y aún la iglesia tradicional ha estado de alguna manera realizando servicios y adoraciones. En algunos casos hay otros sacerdotes y otros pastores, otros líderes religiosos que están muy claros en esta situación y están aclarando a sus seguidores lo que está ocurriendo. Cuando nosotros vemos la palabra Halloween, no es más que una palabra originaria y es una contracción de una frase en inglés que significa la víspera de todos los santos. Vemos que esta fecha es el 31 de octubre y ese 31 de octubre es tomado por satánicos, tomado por brujos, por hechiceros para hacer fiestas. Ahora, la traducción al inglés no es más que esa víspera de todos los santos, el All Hallows Eve, que es esa fiesta que se celebra ya el primer día de noviembre, y es los santos. Pero nosotros vemos cómo los celtas, a través de sus sacerdotes druidas, 300 a 400 años antes de Cristo, ya practicaban estas fiestas satánicas, y no eran más que fiestas paganas que se dedicaban a algún dios de la cosecha, a algún dios de prosperidad que ellos tenían, un pseudo dios al cual adoraban y al cual ellos alababan y ofrecían sacrificios por las cosechas. Y era terrible ver cómo ese día para los celtas era un día de abrir portales donde los demonios podían salir a luchar con los humanos y a vencer a los humanos. Y comenzaron en aquel tiempo a tener disfraces y a adoptar estrategias de parecerse a demonios para que fueran confundidos con los demonios y no fueran atacados como hombres. Pero es una cosa que el Señor mismo ha estado dando a conocer a través del tiempo, y cómo el Señor cuestiona en su palabra lo que estas cosas practican. Y es que nosotros debemos estar claros. Esos dioses paganos a los que los sacerdotes druidas y los celtas adoraban, eran dioses que estaban muy lejos de la verdad y muy lejos del Dios real y verdadero que es Jehová. Y vemos cómo en la actualidad estas fiestas fueron
caminando y permeando a todas las sociedades. Niños que se disfrazan, calabazas que no eran más que unas construcciones de calabazas para meter fuego dentro de ellas, simular caras para que esto representara demonios y así dar a conocer cosas ocultas y oscuras. Nosotros los cristianos que andamos en luz no podemos participar de esto porque son cosas que son netamente tenebrosas. Es un hecho comprobado, mis hermanos, que la noche del 31 de octubre, tanto en Europa, en países de Europa como Francia, como Irlanda y en muchos otros países se realizan misas negras con sacrificios aún humanos y de niños, sacrificando a aquellos para los cultos espiritistas y para reuniones relacionadas con el mal. Esto también se ha dado a conocer que el 31 de octubre es la fecha más importante, según ellos, para el calendario satanista. Esta noche de Halloween es reconocida por los satánicos, ocultistas y seguidores del diablo como la noche del año nuevo para brujos y brujas. Y esto nosotros debemos aclararlo para que el pueblo de Dios tenga conciencia de qué es lo que significa. Anton LaVey, quien es el autor de la Biblia satánica, ese hombre que fundó la iglesia satánica, construye o escribe por inspiración del mismo diablo este libro que él llama la Biblia satánica, es ministro de la iglesia de Satanás y dice que ese es el día más importante para todos los satánicos, el 31 de octubre. Y no entiendo cómo, por desconocimiento tal vez, muchos están adorando y celebrando este día. Gente que quiere adornar su casa sin saber lo que están haciendo, sin saber qué están practicando sus hijos. Mira, Doreen Irving, quien fue la más grande de todas las brujas en el oeste europeo y que era concubina de un alto ministro de Satán en esa misma área, al convertirse al cristianismo una vez decía que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos, porque es terrible lo que en eso allí ocurre. Sin embargo, mucha gente de manera ligera celebra, disfraza a sus hijos, les pinta las caritas, les regala la calabaza y hace cosas por desconocer lo que hoy estamos diciendo. Si tú antes lo hacías por desconocimiento, hoy ya conoces la verdad y debes reconsiderar lo que esto significa. Estados Unidos, como otros países del mundo, en este día, es 31, ese es el día donde más niños desaparecen estadísticamente. Son ministerios donde se dan a conocer crímenes de personas y cosas sin escrúpulo y se esconden solapadamente y se infiltran tantos delitos que para ese día están ocurriendo. Podemos ver también que este día, según la tradición, es como ese salir de los demonios para luchar con el hombre. Pero también vemos como la iglesia tradicional, después de Constantino, en el siglo IV, comulga la iglesia católica con todas las doctrinas y religiones y hace un sincretismo para armar un cristianismo que no es el real, porque no tiene basamento en la Biblia de esa manera. No puede la luz ligar con las tinieblas. Cuando la luz se hace presente, las tinieblas desaparecen. No puede ser que exista luz y tiniebla al mismo tiempo. Físicamente es imposible y espiritualmente es imposible. Y ellos quisieron estar bien con Dios, con las autoridades y con todas las religiones. Y comenzaron a aceptar esas culturas y esas costumbres que venían de otros países, como en el caso de Irlanda, para aceptar y comulgar, para que Roma tuviera poder. Y Constantino dio autoridad para eso. Y comienzan esos cultos satánicos a desarrollarse y a llevarse a cabo lo que antes era bueno y era agradable a Dios, lo marcaron y lo mancharon con cosas sucias para agradar a los hombres. Y nosotros debemos estar claros que lo que hacemos debe ser para agradar a Dios. Por eso dice que no debemos ni siquiera hablar de lo vergonzoso que ellos hacen en secreto. Sin embargo, hay que aclararle esto al pueblo de Dios y a los que no tienen el conocimiento de Dios. Así como Halloween es un acto satánico, vemos como la iglesia luego promueve un día que llama el Día de los Santos. Y ese Día de los Santos es como que los santos salen a luchar con los demonios. Y luego al tercer día es el Día de los Muertos, como para que lo que quedó allí sea resultado de esa lucha espiritual que hay entre demonios y santos.
cosa que no tiene basamento ni siquiera teológico, ni teórico, ni histórico, sino que fue inventado por culturas, traído y aceptado para estar bien con todos. Y la iglesia de Dios tiene que estar muy apercibida de ver que la luz que Jesús ofrece es transparente y no negocia con el pecado. Por eso nosotros no hablamos de hacer exorcismo cuando hay algún endemoniado, cuando hay alguno que está cargado de demonios y de cosas negativas. No habla la iglesia cristiana evangélica de hacer exorcismo. No existe eso en la palabra de Dios. La palabra lo que nos enseña es que le reprendamos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Hay que echarlos fuera, no es negociar. El exorcismo es un negocio donde sacas un demonio para meter otro, y según lo que se practica y enseña es: sacamos este muy malo para meter uno menos malo, para que cuide al hombre o para que esté en el cuerpo del hombre o la mujer. Esto no funciona de esta manera. El Señor Jesús, cuando llegó a Gadara, que cruza el mar y consigue el endemoniado gadareno, lo consigue así un hombre que está cargado, que vivía en cementerios, que comía carroñas de muertos, o sea, demonios que vivían en él. Y cuando se acercó Jesús, esos demonios reconocieron y dijeron: oh Jesús de Nazaret, ya vienes a atormentarnos, aún no es el tiempo. Como que esperaban hasta el fin de los siglos para poder salir. Y Jesús preguntó su nombre, le dijo: ¿quién eres? Y le dijo: soy Legión, porque somos muchos. Y en ese tiempo, si es en Roma que estaban, bueno, un ejército romano tenía 600 hombres a pie y 200 o 300 hombres a caballo, si es que era una legión. ¿Cuántos demonios podía tener ese cuerpo que no resistía cadenas, rompía las cadenas, se rompía la ropa y vivía en la suciedad? Y cuando Jesús le ordena, es solo una palabra sencilla: sal de ellos. No había mucho escándalo, mucho estruendo. Jesús pide que nos preparemos para reprender y echar fuera demonios. Y hay géneros que salen con oración y ayuno, géneros más débiles, pero el Señor nos manda a prepararnos y que estemos apercibidos para que las cosas que van a ocurrir no nos sorprendan. Pero no hay negociación, simplemente hay que reprenderlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. El Señor dijo que tendríamos autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Entonces, este significado de andar en luz es el estar sujeto a la luz de Jesús para que esa luz brille en nosotros, y donde nosotros lleguemos como luz espiritual, lo negativo, la oscuridad del diablo tiene que irse en el nombre de Jesús. Vemos cómo, aparte de Halloween, hay muchos compromisos satánicos. Vemos cómo desde los tiempos de Can, luego que Noé bajan las aguas, Can lleva un castigo de su propio padre. Se desvía Can y comienza a practicar y a escribir cosas ocultas. Y él contrae matrimonio con una mujer perversa como Semiramis. Tienen un hijo llamado Nimrod. Y Nimrod era un hombre perverso y muy malo, más aún que Can. Y comenzaron a escribir y a tener cosas tan satánicas y malas que Sem, también hijo de Noé, en una oportunidad tuvo que dar muerte a Nimrod. Sin embargo, Semiramis se embaraza de otro para decir que tenía que dar descendencia a Nimrod. Y comienza allí una cosa oculta y oscura para formar religiones satánicas. Y hoy día vemos como la santería, la palería, han caminado en el mundo y han llegado a ciudades donde ellos antes no estaban, porque ha habido negociaciones aún de los poderes gubernamentales para aceptar religiones. Gobiernos que aceptan que estas doctrinas lleguen a las escuelas y estén enseñando a nuestros niños cosas ocultas, cosas tan terribles como ilustrar en un libro de 4º o 5º grado el algoritmo para la invocación de María Leonza. Todos en el país, en el mundo, conocen lo que es María Leonza y lo que es la montaña del Sorte en Venezuela, en Yaracuy. Todos saben lo que allí se practica, cómo hay pactos satánicos y diabólicos, cómo se sacrifican animales, cómo se sacrifican aún personas y niños en estos espacios para lograr un objetivo que el diablo premia con estos pactos y compromisos. Es triste ver cómo los que hemos llevado seguimiento de algunos casos, cómo políticos hacen cultos y exhuman cadáveres y toman tierra de cementerio para hacer pactos. Acá en Monagas
hace unos años hubo un pacto para nombrar a una persona como seguidora de Juana la Avanzadora y llamarse la Avanzadora, tomando tierra en Chaguaramal, de un cementerio, para llevar a Caracas y para hacer cultos. Vimos como en plazas públicas se hicieron servicios con batería de mujeres de Juana la Avanzadora. No era más que cultos y cosas religiosas. Lo que ocurrió en el Panteón Nacional al exhumar el cadáver del libertador Simón Bolívar, cosas ocultas para algún poder. Vemos cómo aún entre ellos hay negocios satánicos. Nosotros podemos ver hoy día la avenida Francisco Fajardo, que en Caracas, emblemática por años, y ya cambió el nombre a Guaycaipuro, y algunos lo vemos así como que muy sencillo, otros más complicado, pero acá en este análisis yo pudiera preguntarme, y usted puede preguntarse allá, ¿es esporádico, es a capricho colocar en este mes de octubre, en este tiempo que se acercan elecciones, en este tiempo que vienen compromisos de hombres, colocar el nombre de Guaycaipuro para completar esa potencia venezolana espiritista y satánica como es esos tres poderes o tres potencias que llaman ellos María Leonza, Guaycaipuro y el Negro Felipe? ¿Qué está pasando con nosotros que hemos dejado que el diablo engañe y esté sembrando cosas oscuras en nuestras mentes y en nuestros corazones? Debemos vivir en la luz que Dios nos enseña y no estar sujetos en las tinieblas infructuosas del pasado. No podemos participar de ellos. Más bien, dice Pablo, que debemos reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de ello y de lo que ellos hacen en secreto. O sea, es hasta vergonzoso hablarlo porque es ofensivo a Dios todo esto, porque quieren imponer que las tinieblas sean las que dominen, cuando nuestra importante realidad es que Jesús padeció y sufrió por nuestros pecados. Nosotros vamos a los cementerios de esta ciudad de Maturín, como en muchos cementerios del país, cómo hay tumbas destapadas, cómo hay animales muertos amarrados con cintas, cómo hay frutos amarrados y tirados por los cementerios, cómo sacrifican animales, aves, derraman sangre por algún compromiso. Ya nosotros no debemos estar sujetos a estos pactos. El cristiano que vive según lo que Dios estableció tiene que estar claro lo que Levítico nos enseña. El libro de Levítico en el capítulo 19, en los versos 26 y 28, dice que no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, ni haréis tostura en vuestras cabezas, ni dañaréis las puntas de vuestra barba, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, porque Jehová está presente. Jehová está en nuestras vidas. Yo, Jehová, vivo. Tú no puedes ir a hacer esto. Y vemos como gente, a raíz de dar culto a los muertos, sacrifican animales igual que a espíritus caídos. Y entonces esas doctrinas que enseñan que estos son santos no son más que demonios que cayeron en un tiempo cuando el Señor expulsó al diablo con sus ángeles del reino de los cielos por haberse rebelado. Y les han tomado esa autoridad porque creen que con sangre de animales van a purificar, sabiendo ellos que están contaminados. La única sangre por un nuevo pacto que hizo Dios mismo con el hombre para limpiar pecados fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos nos enseña que casi todo es purificado según la ley con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No podemos redimir si no era por el derramamiento de sangres. En la antigüedad es muy cierto que el sacerdote derramaba sangre de animales para limpiar de pecados, no para pactar con Dios y para hacer daño a los semejantes, sino para purificar. Sin embargo, fue necesario que Jesucristo mismo fuese llevado como cordero al matadero, que fuese llevado para ser inmolado, para que sacrificase su cuerpo y derramase su sangre para dar salvación. Dice Hebreos 9:15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión y la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban promesa de la herencia eterna.
ya no, como antes por la ley, era por derramamiento de sangre, era un pacto hecho con Moisés y se cumplía como Aarón y los levitas tenían que sacrificar para purificar pecados. Fue necesario un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue plasmado, fue llevado, fue ejecutado en la cruz del Calvario para tener redención el hombre, porque Cristo mismo fue crucificado. Y nosotros no podemos estar siendo imitador de las costumbres ajenas, porque ahora vivimos en la luz de Dios. No podemos estar sujetos a aquellas cosas de las que hemos hablado, ni por tradición, ni por cultura o transculturación, ni por costumbre, sino que debemos volver a lo que es original y que da salvación, que es Cristo mismo, porque nosotros como criaturas de Dios nos debemos, para aceptar a Jesús y ya no como criaturas, ser hijos de Él. Y no debemos contaminarnos con las cosas que este mundo ofrece. Cuando leemos en el número de Deuteronomio, el capítulo 18, el verso 9 al 12, dice que cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, esto hablándole al Señor al pueblo de Israel para cuando le diese la tierra, y nos lo dice a nosotros para cuando lleguemos a la verdad, para cuando lleguemos a la luz. Dice, no aprenderás a hacer según abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y hay que estar claros en todo esto que describe la palabra en el libro de Deuteronomio. A través de la pluma de Moisés, el Espíritu Santo revela esto y nos dice todas las cosas que no debemos hacer. Y vemos que ahora con santería y palería y como los señores babalaos y todas las doctrinas espiritistas y la hechicería y la brujería practican esto que el Señor dice que es oscuridad y que no debemos vivir. Y me voy a permitir repetirlo. Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y eso lo vemos en las prácticas hoy día, cómo ponen niños y aún ellos caminan en el fuego. Dice, ni quien practique adivinación. Y los vemos queriendo adivinar y saber el futuro y practicar y negociar con las adivinaciones que hacen. Ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y estos viven consultando y adorando y sirviendo culto a los muertos. ¿Por qué no hacer esto? Y dice, ¿por qué no hacer estas cosas el pueblo de Dios y los que viven en luz? Dice, y responde el mismo libro, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, por esto Dios los va a quitar. Y los que en Venezuela han traído esta cultura y esta costumbre y han estado practicando estas cosas, mezclando el cristianismo de alguna manera con esto, porque hay quienes quieren hacer un sincretismo religioso y ligar el evangelio con estas cosas. El evangelio no necesita estar ligado a nada, porque el evangelio por definición es verdad indiscutible. El evangelio es palabra de Dios. El evangelio es la realidad. Y esto hay que tomarlo y aceptarlo como es, y no hay negociaciones con las cosas que el diablo quiere negociar. El evangelio no se negocia, se enseña, se predica y se lleva a Jesucristo, y practicamos que cuando la luz de Dios llega, la tiniebla desaparece. Estas cosas deben desaparecer porque son abominación, y cualquiera que hace estas cosas también abomina, es abominable delante de Dios. Por eso Dios los correrá, y todos los que desde las altas esferas de poderes hasta los más bajos que practican brujerías, hechicerías, adivinación, que son agoreros, que hacen estas cosas y han hecho pactos satánicos con animales y con humanos y con todo lo que es derramamiento de sangre, por mantenerse en el poder, por lograr una propiedad, por hacer un negocio, por conseguir pareja.
todos ellos van a ser echados de delante de Jehová y de delante de nosotros, de delante del pueblo de Dios. De todo el que vive en luz serán ellos echados delante de ahí. Por eso creemos que en Venezuela va a haber limpieza espiritual. Y cuando el Señor eche esto fuera de este país, vendrá un gran avivamiento de la iglesia de Jesucristo en este país como en América Latina, y seremos diferentes porque el gozo y la presencia de Dios estará, y no habrá necesidad de ir a estos sacrificios porque hemos aceptado el sacrificio que Cristo mismo hizo en la cruz. Y Cristo nos pide que aceptemos y que no tengamos temor de esto. El autor del libro de Gálatas dice que estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No volvamos a aquellas cosas. Y algunos sienten algunas enfermedades o algún padecimiento, y vemos como nuestros ancestros y culturalmente alguien nos dice: ve donde fulano que él tiene la solución. Y muchos corren aún profesando una fe cristiana y van donde los agoreros, donde los adivinos, donde los que ensalman. Vemos como cuando un niño pequeño siente algún malestar, nos falta quien le diga: pobrecito, tiene un mal de ojos y hay que llevárselo a fulano para que le santigüe o para que le ensalme, y se olvidan de Dios. Mi esposa recientemente tuvo una fractura del brazo. El húmero fue fracturado y desplazado. Y una cosa terrible, y nos falta quien me dijera: vamos a llevárselo al doctor, a fulano de tal, y otro señor que está fuera allá, fulano, él pega huesos y hace huesos. Y yo también conozco a Dios, y Dios pega huesos y hace milagros. Y dije: no, vamos hasta allá, vamos al médico como Dios manda. Sin embargo, el Señor, desde el mismo momento que hubo el accidente y oramos, no ha tenido hasta hoy dolor alguno. Y el médico especialista, traumatólogo que la está tratando, aun cuando dijo al principio es de operación, luego le dice: por contaminación de los quirófanos hay que colocar un yeso colgante. Se colocó el yeso colgante. Estos días, al ir al médico, vemos, para la gloria de Dios, cómo el brazo está alineado y cómo Dios, quien construyó ese cuerpo, sabe pegar el hueso. No hay otro que tenga autoridad sobre nuestros cuerpos. Cuando tenemos la luz de Dios, caminamos para que Él nos ilumine, y el cuerpo que tenemos es de Él. Ese cuerpo es de Dios. Dios tiene que darle la sanidad, y lo conoce y sabe cuál es la falla que tiene, cuál es el error, dónde está la fractura. Nosotros solo debemos preservar la fe y estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estar sujetos otra vez al yugo de la esclavitud en que antes se pudo estar. Aunque no lo estuvimos, gracias a Dios, muchos conozco que para todo van donde el brujo, donde el hechicero, donde el curioso, donde el espiritista, donde el santero, donde el palero. Sin embargo, nosotros vamos donde Jesús, que es la luz que brilla para nosotros. Ayer reciente sepultamos la esposa de un hermano pastor, y me correspondía el compromiso, o me correspondió de llevar esta palabra, llevar la palabra, lo que Dios quiere darnos. Y nosotros decíamos, y lo dice la palabra, tenemos esperanza en Dios, y Dios es el dueño de la vida. Si ella murió firme en el Señor y está en el Señor, ya no necesita otra luz que le alumbre el camino, porque tiene la luz de Cristo. Y la cultura dice que cuando alguien muere hay que prender una vela e iluminarle el camino. No puede una luz de esta que cualquier soplo apaga iluminar el camino de alguien que camina alguien que marcha en el Espíritu. Porque es necio pensar en esto cuando uno lo ve por lógica y por realidad. Porque en la menor brisa se apaga la luz y esta alma quedaría perdida. Ahora, cuando vas con la luz que brilla, que es de Cristo y que es luz eterna y perpetua, porque el Señor la colocó cuando vivías y tú le creíste, tú vivirás eternamente iluminado, porque tienes la luz de Dios. Isaías dijo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, para que tú veas que vas a ser limpio. Si tú vienes y estás a cuenta con Dios, vas a tener la luz y no vas a tener esa necesidad de una cosa, ni en lo humano ni en lo espiritual. Dice: venid y estemos a cuenta. Y dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cómo es tu pecado hoy, no importa cómo vives,
Lo interesante, lo importante es que busques a Dios y la luz de Dios para que el Señor perdone tus pecados y tú seas redimido, o que seamos perdonados y redimidos por ese gran Dios que no tiene que ver de qué tamaño o de qué forma es el pecado. Dice la palabra que si fuesen como la grana o si fuesen rojos como el carmesí, todos van a ser emblanquecidos. ¿Por qué? Porque cuando aquella mujer llega al Señor y muchos le acusaban y la atormentaban por lo que había sido o por lo que la encontraron hacer, el Señor le dijo: yo tampoco te condeno, vete en paz. Yo tampoco te cuestiono, yo no puedo acusarte, lo que tengo es que darte el perdón. Y no me importa cuál es el pecado, no hay pecados pequeños o grandes para Dios. Si antes practicabas una hechicería o brujería, o ibas a la consulta de los agoreros, o te ibas a pagar a adivinos, hoy día puedes dejar esto y venir donde está Jesús, que te va a dar el perdón y te va a dar verdadera luz, y tú no tendrás necesidad de otra cosa, y no habrá en ti oscuridad. Esos pecados que estaban en ti ya no estarán. Y alguien dice: y es que de manera mágica lo borra. No, no es de manera mágica. Déjame decirte que cuando se borran los pecados es porque tú aceptas a Cristo, y que lo que parece mágico no es mágico, sino que Jesús se sacrificó en la cruz del Calvario. Jesús ya dijo: no más sacrificios de animales, ni de otros hombres, ni de niños. Yo me voy a entregar y me voy a sacrificar. Y Él se entregó y fue inmolado en el Calvario. Subió al monte Calvario para que nosotros recibiésemos el perdón y recibiésemos la salvación. No hay en nosotros otra cosa que creer sino esto. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, le dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3, versículo 17. Ese Señor es limpio y puro, venció la muerte, descendió a los infiernos, predicó a espíritus encarcelados, resucitó de la tumba luego de haber derramado su sangre, y ascendió a los cielos. Pero Él es el Espíritu, porque es Padre, es Hijo y es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si tú aceptas a Cristo y tener el Espíritu de Dios, en ti brillará la luz que es Jesús, porque Él dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Si Él es la luz del mundo y le seguimos, viviremos en libertad, porque Él es Espíritu. Y Él enseñó también en el libro de Mateo, como lo dice Marcos y Lucas, que por ejemplo el caso de Mateo en el capítulo 5, dice: vosotros sois la luz del mundo, y nos da a nosotros de su luz. Así como Él es luz y es Espíritu, también nos da a nosotros de su luz para que alumbremos, y nos exhorta a que llevemos de esta luz para que otros reciban también la iluminación divina. Y es lo que hoy estamos haciendo a través de este mensaje: decirte que hay oportunidad de salvación para que tú vengas a participar de la luz de Jesús, que es luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la luz del mundo. Y dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, que la luz no se enciende y se coloca debajo de la mesa o debajo del escritorio en la oficina, no se coloca debajo del gabinete de la cocina. La luz se coloca en la parte alta para que pueda alumbrar. Y una ciudad que está sentada en un monte no se esconde, porque de cualquier lado que se mire lo alto de ese monte se verá la ciudad. Así la luz que eres, la luz que debe ser, la luz que somos, debe ser una luminaria para alcanzar a otros. De niño, viviendo a orillas del mar, uno veía cómo el faro en el cerro Vigía o en el puerto, uno veía que el faro pasaba toda la noche girando con una luz que iba, que circulaba, que hacía iluminar al mar, a la oscuridad del mar, proyectaba lo que era. Y yo decía: ¿por qué esa luz allí si no hace falta y no alumbra a nadie? Porque no es permanente, no está fija para un sitio.
Y recuerdo que mi papá decía, no, lo que pasa es que eso es el faro. Eso es por si hay un barco perdido, si hay un navegante perdido, esta luz le va a guiar y él puede estar perdido en el mar afuera. Pero cuando ve esto, se dirige hacia esta luz. Y esta luz le va a guiar para que venga a puerto seguro y venga a alcanzar la salvación si es que está extraviado en el mar, para que no vaya a naufragar. Y cuando vemos esto, es lo que Jesús nos manda hacer: una luz o un faro de en medio de la oscuridad, para que otros puedan ver y puedan tener la sensibilidad de alcanzar la luz y llegar a puerto seguro, para que alcancen la redención y alcancen la salvación. Y alcanzando la salvación tendrán vida eterna. No hay camino en este mundo que garantice salvación. Ni en la brujería ni en la hechicería. Podrán tener algunos poderes en el mundo humano, en lo terrenal y espiritual, pero en lo terrenal, que es poder que el diablo le da, y es poder que está limitado, porque el poder del Espíritu Santo es y será siempre mayor. Y la luz que te da Dios a través de Jesucristo es para la eternidad. Estos van a morir, y al morir de este cuerpo vivirán en tinieblas. Irán a cadenas de oscuridad porque no confesaron a Jesucristo como Salvador, sino que practicaron las cosas que Dios ha prohibido y que Dios ha negado que hagamos. No importa que seas un gobernante, no importa que seas un candidato a un cargo público, no importa que seas gobernador, que seas alcalde, que seas diputado. Aquí no hay nada que buscar si no es a Cristo. Si tú buscas en estas cosas, probablemente tengas éxito y te sientas engolosinado por el éxito que tienes. Pero también debes saber que ese éxito tiene fin, y que el fin es muerte y es perdición, porque el camino donde vas es ancho y es espacioso y es agradable y te sientes bien allí, pero vas a condenación. Mas el camino estrecho de ganar las cosas en buena lid, como el Señor quiere que las ganes, en el sufrimiento de Cristo en la cruz y alcanzando la redención por medio de Él, este camino es más estrecho. Te niega muchas cosas que tú disfrutas ahora, pero te las niega para que puedas entrar por ese camino estrecho a la salvación. Hoy es día bueno de reconocer que Jesús es Salvador, y que no nos entreguemos ni a Halloween, ni a hechicerías, ni a adivinaciones, ni a brujerías, ni a pactos que no traen nada en fin común para la salvación, sino que su fin es fin común para condenación. Y no quiero que seas uno con los muchos que se salvan, sino que seas uno con los muchos que reciben salvación. Que no seas uno con los muchos que se condenan y van a perdición. Que tú no vayas a condenarte con aquellos que practican tales cosas, sino que vengas a la luz de Cristo para que tengas redención y salvación a través del ministerio que Dios ha dado, que es el ministerio de la reconciliación, para que todos los que creen en Jesús puedan salvarse. Así que invitamos a todos los que practican tales cosas que reflexionen. De todas maneras, no es esto una imposición o es un capricho. Estoy hablando por lo que dice la palabra, por lo que dice la Biblia. Y la Biblia se justifica en sí mismo con todo lo que hemos visto. Tú puedes ir a los mismos textos, las lecturas que hoy hemos citado, buscarlas en una Biblia cualesquiera. Si es versión Reina Valera 1960 mejor, allí vas a tener. Pero la Biblia puede ser católica, como le quieras llamar, o versión popular. Tómala, léela, interpreta y verás que lo que estamos hablando es lo que Dios manda a decir, no lo que nosotros queremos decir. Por eso te decimos, reflexiona y haz que tu camino sea buscando la luz de Cristo. Vivamos en esa luz, porque en la luz de Dios es más claro todo. Y Dios nos manda a ser luz en medio de las tinieblas. Muchas bendiciones, que el Señor te guarde y te proteja, que el Señor te bendiga y te ayude a tomar decisiones reales y verdaderas para tu propio bien y para el bien de los que están contigo. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, si haces eso,
entonces eres salvo, así lo dice la palabra. Solo resta que busques un sitio con quien conversar de esta palabra. Puede ser a través de esta emisora o a través del canal de YouTube, y hacer una llamada, contactar a la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Maturín, contactar con la iglesia Manantial de Vida acá en Maturín, o con cualquier iglesia donde un pastor evangélico te pueda ayudar para conseguir esa orientación que te lleve a la salvación. Y mis hermanos que de alguna manera han conocido la verdad y han perdido el camino y han tomado un camino equivocado, también es momento de reflexionar, hermano, y venir al Señor y decirle: Señor, lléname de tu luz y hazme brillar con la luz tuya, para que con tu luz yo también pueda iluminar a otros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les ayude a seguir adelante. Muchas bendiciones.